Amén. Amen. Amen. All right, pueden ocupar sus asientos. Young people, why don't you all come up to the front? Vénganse. Grab your Bibles, grab your stuff, grab your backpack, come on up to the front. Vénganse para acá, para el frente. Okay, all right. Well, el miércoles de la semana pasada leímos en 1 Corintios capítulo 12, ¿se acuerdan? Desde el verso 12 hasta el fin del capítulo, y hablamos cómo la iglesia, la Biblia se refiere a la iglesia como un cuerpo y compara la iglesia con un cuerpo físico, ¿se acuerdan? Y entonces yo quiero que tome un tiempecito nomás y voltee a la persona que esté a su lado y mírele, tiene ojos, tiene orejas, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, tiene dedos, tiene uñas, ¿verdad? Mírele, obsérvele, ¿verdad? Ok, así es la iglesia del Señor Jesucristo en un sentido espiritual. Y muchas veces la Biblia usa estos ejemplos para pintar una imagen en nuestra mente, para hacernos entender verdades que son muy profundas en lo espiritual, y la única forma en que nos puede hacer entender es cuando nosotros nos pinta una imagen en lo natural. Jesús usaba parábolas así, ¿se acuerdan? Jesús habló de un sembrador que salía a sembrar, y se acuerda que usaba árboles, que si tu fe fuera como un grano de mostaza, y usaba diferentes cosas para pintar en la mente una imagen para que pudiéramos entender más claramente lo que Él nos estaba enseñando. ¿Okay? Ahora, como ya vimos todo esto la semana pasada, no lo vamos a volver a repetir hoy, pero quiero hacerles una pregunta que no necesita necesariamente contestármela. Pero, ¿por qué es que como un cuerpo nos necesitamos el uno al otro? ¿Verdad? ¿Por qué o por qué nos necesitamos ayudar el uno al otro como un cuerpo? Okay. Why do we need to help each other as a body? ¿Por qué nos tenemos que ayudar el uno al otro como un cuerpo? ¿Por qué la Biblia dice eso? Ok, nos necesitamos, somos el cuerpo de Cristo, pero ¿por qué nos necesitamos? Ok, porque tenemos algo en común que es Cristo. Ok, pero ¿por qué nos necesitamos el uno al otro? Para levantarnos el uno al otro. Okay. Para que todo el cuerpo funcione. Okay, all of these are good answers. Todos estos son buenas. Why do we need to help each other as a body? Okay. Okay. Déjeme sugerirle algo que la Biblia nos presenta, y eso es porque tenemos trabajo que hacer. Okay. Tenemos trabajo que hacer. Y para hacer el trabajo que tenemos que hacer, nos necesitamos el uno al otro. Okay. No sé si jamás usted se ha lastimado una parte de su cuerpo que no puede usar. Okay. ¿Jamás ha tratado de sostener un martillo sin el dedo gordo? Va a batallar. El dedo gordo no le ponemos mucha atención hasta que nos damos cuenta que tanto nos ayuda, ¿verdad? Una vez conocí yo, había un jugador de béisbol que era pitcher y era lanzador, y él fue muy famoso, pero tenía nomás una mano. Entonces en la otra mano, aunque no tenía mano, se metía el guante nomás así en el brazo, así, ¿verdad? En esa parte del brazo, pero no tenía mano. Y tiraba con una mano, y luego tenía que, no me acuerdo cómo le hacía, pescaba la pelota para atrás y luego la agarraba, pero era muy interesante verlo a él cómo ¿verdad? Improvisaba para lo que tenía que hacer. Pero si somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro, una de las razones por las cuales nos necesitamos el uno al otro es porque tenemos trabajo que hacer. ¿Ok?
Y en la Biblia lo conocemos como la Gran Comisión. ¿Ha oído usted esa palabra, the Great Commission? La Gran Comisión, ¿la ha oído? Ok. Y lo que es esencialmente la Gran Comisión es el trabajo que Jesucristo le dejó a la iglesia aquí en la tierra. Esa es la Gran Comisión. El trabajo que Jesucristo nos dejó a nosotros como cristianos que teníamos que hacer aquí en la tierra. Now, vamos a ver varios pasajes y búsquenlos en su Biblia. El primero, uno de estos ya los va a conocer usted de memoria, son Mateo capítulo 28. So vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Jesús es resucitado de entre los muertos, va a regresar al cielo, sentarse a la diestra del Padre, es donde está ahorita. Jesús ahorita está sentado a la diestra del Padre en el cielo, hasta que se llegue el día cuando el Padre le diga, ok, párate y regresa a la tierra por tu iglesia. Y entonces Él va a venir. Pero en el verso 18 hasta el fin, que son 3 versículos, solamente 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló, esto es los discípulos después de que había resucitado. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí está el mandato, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí le dice que vayan y hagan discípulos, le dice que los bauticen, y luego el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, 3 cosas les dice, vayan y hagan discípulos, vayan y bautícenlos, y vayan y enséñenles. Ok, ese trabajo le dejó a la iglesia el Señor Jesucristo. Ok, 3 cosas que teníamos que hacer: hacer discípulos, y ahorita vamos a hablar acerca de discípulos, que son discípulos, bautizándolos, el bautismo es importante, y luego enseñándoles. Esas 3 cosas, ok. Vaya a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y el verso 15, vamos a comenzar ahí. Y vamos a leer, vamos a leer desde el verso 15. Les dijo, otra vez, Jesús se ha resucitado entre los muertos, está a punto de regresar al cielo, comisiona a sus discípulos. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ok? Vamos a parar ahí. ¿Ok? Otra vez, la comisión. Jesús se ha resucitado entre los muertos, se va a ir. Ese es el trabajo que tienen ustedes. Ya hemos visto 4 cosas, ¿verdad? Hacer discípulos, bautizarlos, ¿sí? Enseñarles, y tenemos el trabajo de predicar. ¿Ok? Vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 24. ¿Ok? Lucas capítulo 24. Y vamos a leer en el verso 46. ¿Ok? Y les dijo, Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ok, el verso 47, otra vez.
Les dice que se tiene que predicar en el nombre de Jesús, y ya vimos en los otros dos pasajes que hemos visto a quién les encargó la predicación del Evangelio. ¿Ok? Eso no se lo encargó solamente a pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Se lo encargó ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan capítulo 17. Ok, el verso 13. Jesús está orando. ¿Ok? Está orando, y entre la oración, mire lo que dice. Pero ahora voy a ti, le está diciendo el Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego mire lo que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ok? So, ¿qué está diciendo? Yo me voy, pero aquí están estos. Y así como tú me enviaste al mundo, ahora ellos yo los envío al mundo. Tú me enviaste para predicar, yo los envío a ellos para predicar. Y luego dijo, pero no solamente a estos, los que están aquí conmigo, sino a todos los demás que vienen, que van a creer en mí. Y esos somos nosotros. Entre ellos estamos nosotros, ¿sí? So, claramente se repite vez tras vez esta comisión. Vaya al capítulo 20 de Juan, por favor, al verso 21. ¿Ok? Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora vamos a ver un último pasaje en el libro de los Hechos. Nomás volteé la página, en el capítulo 1 y el verso 8. ¿Ok? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? So, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Qué está haciendo Jesús? Enviando la iglesia. Enviando la iglesia. Ok, now, la pregunta entonces tiene que ser: ¿obedeció la iglesia este mandato? La iglesia primitiva, did they do it? Did they obey Jesus? ¿Lo obedecieron? Bueno, vamos otra vez para Marcos capítulo 16. Vaya conmigo otra vez, Marcos 16, y mire lo que dice en el versículo 19 y 20. Okay. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén, o sea, así sea. So, Jesús le da la comisión a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Obedecieron. Se fueron por todo lugar predicando el Evangelio. Ahora vamos al libro de Hechos otra vez. ¿Ok? Hechos capítulo 5. Y vamos a ver qué tan efectivos fueron en lo que hicieron. Hechos capítulo 5 y verso 28.
Okay, estos son los líderes religiosos que los están amenazando para que ya no hablen en el nombre de Jesús. Okay? Y mire lo que va a decir el verso 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Fueron tan efectivos que llenaron toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio. Salieron predicando en todos lugares, fueron tan efectivos que llenaron a Jerusalén con su doctrina. No, déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Ha llenado usted a su familia con el evangelio? No estamos hablando de una ciudad, nomás ha llenado a usted su familia con el evangelio. ¿Has llenado tus amigos en la escuela con el evangelio? Algunos de tus amigos están en drogas, otros están en pornografía, otros están en peligro de suicidarse. El mundo les está predicando mentira tras mentira tras mentira, a tal punto que están confundiendo a los jóvenes que dicen que quieren ser jovencitas y a las jovencitas que dicen que quieren ser jovencitos. Y esto está causando un problema enorme en esta nación, porque hay mucha juventud que está deprimida, que tiene sobre ellos un espíritu de suicidio, porque dicen, no sé qué hacer, porque soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y no sé qué hacer. Y estos son demonios, son espíritus de mentira, de confusión. Hace poco nosotros nos llamaron pidiendo oración por una jovencita que se quería suicidar, y la tenían en el hospital, a cuidado en el hospital porque quería suicidarse, y después nos dimos cuenta que es que ella estaba confundida. Aunque era mujer, ella creía que era un hombre. Y entonces has llenado tu escuela, has llenado tu familia, has llenado tú con el evangelio, porque ellos fueron tan efectivos que llenaron todo Jerusalén con la doctrina. Y los líderes religiosos están preocupados y le dicen, ya cállense. Ya llenaron toda la ciudad. Jerusalén era una ciudad muy religiosa. Hasta el día de hoy es todavía una ciudad muy religiosa. Y la mayor oposición, las personas que sentenciaron a Jesús, que lo mandaron a la cruz, ahí estaban en Jerusalén, pero los discípulos no se dejaron intimidar. Llenaron toda la ciudad con su doctrina. Ok, nos vamos al capítulo 17, Hechos 17. Ok, versos 6 y 7. Ya anda Pablo en un viaje misionero. El evangelio lo están llegando ya por todo el imperio romano. Y mire lo que dice en el verso 6. Pero no hallándolos, esto es cuando quieren matar a Pablo, pero Pablo ya había huido, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren lo que dicen de ellos. Cuando trajeron a Jasón y a los hermanos, le dijeron, estos están alborotando todo el mundo. Todo el imperio romano lo están alborotando. Ya no era solamente Jerusalén, ya se habían tirado por todo el imperio romano. Donde quiera que iban no los podían callar. Estaban llevando este mensaje del evangelio, y estos hombres aquí, estos líderes, se sintieron amenazados porque dijeron, estos han trastornado todo el mundo y ahora vinieron aquí también, cállenlos. La iglesia tomó el mandato que Jesús le dio en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, y empezaron a predicar por todo lugar, todo sitio donde iban. Ahora, quiero enseñarles algo aquí que está pasando. No le reta esto a usted.
La iglesia no era una iglesia quieta, callada, inactiva. Era una iglesia que si iban a comprar al mercado comida, ellos compartían el evangelio. Si iban a trabajar en el campo, con quien andaban en el campo, compartían el evangelio. Donde quiera que andaban, compartían el evangelio. ¿Ok? No, mire, vamos a Hechos capítulo 6. Volteo unas páginas para atrás. Y yo sé que conocen algunos de ustedes ya estos versículos, pero vamos a ver algo aquí que es muy importante, porque le voy a enseñar algo de aquí. ¿Ok? Hechos capítulo 6, versos 1 al 6. O vamos a leer hasta el 7. ¿Ok? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ok? No, déjeme explicarle más un poquito. ¿Ok? La iglesia se encargaba de sus viudas. Había mujeres que eran viudas. No tenían hijos, no tenían esposos, solo la iglesia se encargaba de darles de comer. Y cada día les daban una porción de comida. Como Meals on Wheels, pero cristiano. ¿Ok? Y ellos iban. Entonces unas viudas dijeron, hey, les están dando más de comer a aquellas que a nosotros. Y empezó a haber pleito entre ellos. Esto es en la iglesia. ¿Ok? So, para ustedes que creen que en la iglesia primitiva no había problemas en la iglesia, desde un principio había problemas en la iglesia. ¿Ok? So, entonces hay este problema. Entonces el verso 2 dice, entonces los 12, estos son los apóstoles, ya tenían a Matías que había sustituido a Judas Iscariote que se había suicidado. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, mi tocayo, y Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mira el resultado, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Now, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Una iglesia típica. Hay un problema. ¿A quién llevan el problema? A los pastores. ¿Ok? Pastores, hagan algo. Y los pastores dicen, no, ustedes hagan algo. ¿Ok? Este no es trabajo nuestro. Este es trabajo de ustedes. Acuérdese, un cuerpo tiene muchos miembros. ¿Ok? ¿Es trabajo del ojo oír? ¿Es trabajo de la oreja oler? ¿Es trabajo de la nariz hablar? ¿Es trabajo de las manos caminar? Cada parte del cuerpo tiene su función y cada parte es importante, ¿verdad? Entonces ellos vienen, por decirlo así, ok, nomás voy a usar para que entendamos. Ellos vienen a la oreja y les dicen, coman. Y la oreja dice, nosotros no podemos comer, somos oreja, pero ustedes sí pueden comer. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles. Nosotros no vamos, este problema no es para que lo resuelvamos nosotros. Este es un problema que ustedes pueden resolver. Y la iglesia hizo lo que les dijeron los apóstoles, eligieron los diáconos se encargaron del problema, ya no hubo problema de distribución del pan diario a las viudas, y los apóstoles quedaron libres para seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo, y la iglesia creció. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el trabajo de llevar el evangelio es de todos nosotros y todos tenemos una parte.
¿Ok? Sí va conmigo todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Somos un cuerpo que nos necesitamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó una tarea grande. Nos dejó un trabajo grande que teníamos que hacer. Teníamos que ganarnos al mundo para Jesucristo. Teníamos que predicar el evangelio a todo mundo. Lo teníamos que hacer. Y nos necesitamos el uno al otro. ¿Ok? Necesitamos gente que oren por los que están testificando. Por eso es que cuando salimos a testificar, queremos mandarlos de dos en dos. ¿Para qué? Para que uno esté hablando y el otro esté orando. ¿Ok? Andamos mi esposa y yo visitando. Ella tocamos la puerta, viene una señora a la puerta, mi esposa comienza a hablarle y yo estoy ahí escuchando, pero dentro de mí estoy: Señor, usa a mi esposa. Dale palabras. Señor, ábrenos la puerta aquí. Señor, usa a mi esposa. Mientras que ella está hablando, yo estoy orando. Si yo estoy hablando, ella está orando. Nos necesitamos el uno al otro porque el trabajo que tenemos es mucho. Y para lograrlo, nos necesitamos que todos trabajemos juntos. ¿Está conmigo? ¿Ok? Entonces, ¿obedeció la iglesia? Claro que sí. Llenaron a Jerusalén y llenaron el mundo con el mensaje del evangelio. ¿Ok? Ellos son nuestro ejemplo. ¿Ok? Ellos son el ejemplo nuestro. Ellos son el patrón, por decirlo así. ¿Sí me entiende? Ok. Now, vamos a ver algo entonces de lo que leímos, de los versos que ya leímos. Acuérdense, cuando leímos en Mateo, lo primero que el Señor les dijo a la iglesia cuando Él se iba es: hagan discípulos. Ok, ¿qué es un discípulo? Ok, ¿qué es un discípulo? Ok, déjeme decírselo de esta forma. Ok, el discipulado o el discípulo, hacer un discípulo, tiene dos partes. La primera es aprender y la segunda es hacer lo que he aprendido. ¿Ok? Si yo voy a discipular a Cruz a que sea un buen carpintero, le voy a enseñar la carpintería y luego lo voy a poner a que haga carpintería. Ese es un discípulo y eso es discipular. ¿Ok? En otras palabras, podríamos decirlo así: si voy a discipular a alguien, le voy a enseñar también cómo haga el trabajo para que cuando él haga el trabajo ya no me necesite a mí. ¿Okay? Si le enseño la carpintería a Cruz y luego lo pongo a hacer carpintería y todavía 2 años después viene a mí y me dice: pastor, no sé cómo usar el serrucho, yo no lo discipulé muy bien. ¿Sí me entiende? Déjeme hacerles una pregunta ahorita a ustedes. Si usted tuviera que compartir el evangelio con alguien ahorita, ¿lo podría hacer? ¿Ok? Si no, entonces, si usted me dice: la mera verdad no sé, pastor, o pastor, no puedo, entonces no se preocupe, ¿ok? Porque para allá vamos. ¿Ok? Habló de discipular en Mateo y luego habló de bautizar. ¿Ok? ¿Por qué es importante el bautismo? Vamos a Romanos capítulo 6. Vaya conmigo ahí, por favor. Vaya, Romanos capítulo 6. ¿Se acuerdan que leímos ahorita en Marcos que Jesús les dijo que el que creyere y luego fuere bautizado? ¿Se acuerdan? Que leímos Marcos capítulo 16, you remember? ¿Se acuerdan? El que creyere y luego fuere bautizado. ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús mandó a los cristianos, digo, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y Marcos nos dijo
que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, aquí en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y les habla acerca del bautismo y les comunica algo que es muy importante. Vamos a leer desde el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 14. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, después de ser cristianos, ¿vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Y qué dice el verso 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que está diciendo el apóstol. Está comparando el apóstol a un muerto que es sepultado. Está comparando el bautismo a una persona que muere y es sepultado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué muere? Muere al pecado. Y como demostración de que la persona murió al pecado, que ya no va a vivir en pecado más, entonces va al bautismo, donde lo sumergen en el agua como sepultar un muerto. ¿Está conmigo? ¿Ok? ¿Qué tanto de ustedes han ido a un funeral? ¿Qué tanto de ustedes les gustan funerales? No, ¿verdad que no? Yo prefiero hacer una boda, oficiar una boda que oficiar un funeral, ¿verdad? Pero cuando vas a un funeral, hacen todo el servicio y luego al último, ¿a dónde vas? Al panteón, al cementerio. Y en el cementerio tienen un pozo abierto y el muerto, la caja del ataúd del muerto es bajada y luego es tapada con tierra. La persona murió. ¿Okay? Espiritualmente, cuando una persona rinde su corazón a Jesucristo, esa persona muere al pecado. ¿Y qué haces con los muertos? Los entierras. ¿Qué haces con la persona que acaba de rendir su corazón a Jesucristo y murió al pecado? Lo bautizas. Pero tiene otra parte el bautismo. Porque la persona que murió y es sepultada, no se acabó todo allí. Un día va a haber una resurrección. El libro de Apocalipsis nos dice que todos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero un día esos cuerpos se van a levantar y van a vivir con Cristo para siempre, o si no rindieron sus vidas a Jesucristo, en el infierno para siempre. ¿Qué haces en el bautismo? En el bautismo tomas al muerto que ha muerto al pecado, lo sepultas, pero no lo dejas ahí que se ahoga. Luego lo sacas del agua. Él en su mente ha nacido de nuevo. El viejo yo, todo lo que yo hice, todo lo malo que yo hice, está sepultado ahí en el agua. Y ya el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho ¿qué? Nuevo. ¿Ok? Ese es el bautismo. Por eso Jesús les mandó, vayan y hagan discípulos y luego bautícenlos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la persona que va a seguir a Jesucristo tiene que entender que esta es una vida nueva y que la vida vieja pasó y se quedó atrás, y que ahora toda mi vida, todo mi futuro no está ligado a lo que yo hice al pasado. Ahora toda mi vida y mi futuro está ligado a una vida nueva. ¿Qué tantos de ustedes a veces han hecho cosas que quisieran borrar?
Dice, oh man, ¿para qué hice eso? Ay, cómo me gustaría voltear el tiempo para atrás y no hacer esa tontería que hice, no hacer eso que hice. Te voy a decir algo, si no tienes a Jesús en tu corazón, aunque se voltee para atrás el reloj, lo vuelves a hacer. Quizás de otra forma, pero lo vuelves a hacer. Entonces, aquí Jesús les está diciendo a la iglesia, a los creyentes, vayan, prediquen el evangelio a todos, a todos, a todos. Enséñenles y bautícenlos. ¿Para qué? Para que les quede a ellos grabados en su mente que ya no están en pecado, que ya no van a vivir en pecado, ya están muertos. ¿Entienden eso? Ok, ¿qué tantos de ustedes que no son bautizados ahora quieren ser bautizados? Ok, amén. Ok, los vamos a bautizar. Prepárese, ¿eh? Ok, y no le vamos a dejar abajo del agua, le vamos a resucitar también. Ok, pero mire, el apóstol sigue hablando y es muy importante que ponga atención a lo que él dice. Ok, vamos otra vez al verso 4. Ok. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos digan vida nueva. Mire, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el apóstol? Ya eres cristiano. Ya no uses tus manos, eso cuando dice miembros, ya no uses tus manos para pecar, ya no uses tus ojos para ver pornografía, ya no uses tus oídos para oír cosas sucias y vulgares, ya no uses tu boca para estar hablando tonterías y maldiciones y tantas cosas. No, ya estás muerto, ese hombre se murió. Fue sepultado en el bautismo. Tú eres nuevo, eres una nueva criatura. Ahora usa tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, todo para servir a Cristo. Es lo que Él está diciendo. Por eso era tan importante el bautismo. Por eso la iglesia tenía que bautizar a los nuevos creyentes, para que entendieran que estaban muertos. ¿Ok? Voltea a su hermano y dígale, mira, si tú estás en Cristo, tú estás muerto al pecado y tú estás vivo para servir a Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo todavía? Ok. Now, se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que está bien invertido, ¿verdad? Ok. Entonces entendemos el bautismo ahora, entendemos por qué es tan importante el bautismo y entendemos también por qué es inútil bautizar a un niño, porque el niño no sabe lo que está haciendo, el niño no sabe que está muriendo al pecado, que está siendo sepultado, el niño es inocente.
El bautismo es para aquellos que han tomado una decisión de servir a Cristo y dicen, yo muero por Él. Entonces, esto era muy importante y Jesús le enseñó a la iglesia que hiciera esto. Ok, ya tenemos esa mentalidad de lo que es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué tantos días son sepultados en agua? Como grandes tomaron ese paso. Si no, tenemos que bautizarlos. ¿Ok? Tenemos que bautizarlos. Ok, esta mentalidad. Ok, lo siguiente, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Y ya vamos a ir terminando, no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero ya vamos a ir terminando. Porque quiero orar con ustedes. Lucas capítulo 6. Y vamos a mirar el verso 39 y 40. ¿Ok? Lucas 6, 39 y 40. Y les decía una parábola. ¿Ok? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿La respuesta? No, ¿verdad? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿La respuesta? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Y luego mire lo que dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ok, ¿cuál es la meta? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿se acuerdan? Mateo, ¿se acuerdan? Vaya, ¿cuál es la meta del discipulado? De tomar una persona, si yo tomo a Cruz y lo voy a discipular para ser un buen cristiano, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiero lograr con él? ¿Que lleve el evangelio? Ok, está bien. Pero según este verso, el verso 40, ¿cuál es la meta? Que sea como su maestro. La meta en el discipulado es hacer a Cruz como Jesús. Es hacer a Héctor como Jesús. Es hacer a Maricruz como a Jesús. Esa es la meta. ¿Okay? La meta del discipulado es que yo sea convertido más como Jesús cada día. ¿Ok? Now, quiero hacerle una pregunta. ¿Se parece más a Jesús usted que ayer? ¿Se parece más a Jesús esta semana que la semana pasada? ¿Se parece más a Jesús este mes que el mes pasado? ¿Se parece más a Jesús este año que el año pasado? Perdimos la meta del discipulado. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles a que me imiten a mí. Jesús fue obediente. Jesús sacrificó su vida. Jesús amó a Dios sobre todas las cosas. Jesús amó a la humanidad. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos con cómo era Jesús. La meta del discipulado es hacerme más como Jesús. ¿Ok? Now, guardando eso en mente, hay 3 cosas que quiero decirles que son importantes. ¿Qué tantos de ustedes, déjenme hacerle la pregunta, qué tantos de ustedes quieren ser más como Jesús? Sean sinceros, ¿qué tantos de ustedes quieren ser más como Jesús? Ok. All right. 3 cosas y luego cerramos. Una es que tienes que comprometer tu vida que vas a seguir a Jesús. Que lo vas a seguir. ¿Ok? Porque al momento que tú decidas seguir a Jesús va a venir oposición. ¿Ok? Va a venir oposición, va a haber gente que te va a hacer burla. Va a haber gente que va a odiar tanto que tú estás ahora y que ya no estás haciendo lo que ellos hacen, que van a querer hacerte daño físico. O van a empezar a soltar mentiras de ti, te van a empezar a infamar. ¿Okay?
Si quieres ser como Jesús, vas a tener que tú tomar una decisión propia en tu corazón. Venga lo que venga, yo voy a seguir a Jesús. Compromiso completo del corazón. ¿Okay? Ya soy cristiano, ya entregué mi vida a Cristo. ¿Qué voy a hacer? Jesús habló y enseñó y dijo que había vidas que recibían el Evangelio, que recibían la palabra de Dios, pero cuando venía la persecución por causa de la palabra, se alejaban. ¿Okay? ¿Qué tan comprometido, qué tan comprometida estás a seguir a Jesús? ¿Okay? Lo segundo, ¿estás dispuesto a sujetarte a Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecerlo? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Él o quieres hacer la voluntad tuya? La gente que no quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad suya es gente religiosa, y no importa de qué religión sea. Dice, no, yo soy bautista, o yo soy presbiteriano, o yo soy esto, o yo soy lo otro. Pero ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Lo estás obedeciendo? Porque puedes ser religioso y no ser discípulo. Obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesús, cueste lo que cueste? Cuando te diga que hagas cosas que no quieres hacer, pero Él sabe que es para tu bien. ¿Sabe usted que hay cristianos, y voy a usar, hay cristianos que son esclavos del odio y del rencor, porque Jesús les dijo que perdonaran a tal persona y no la han perdonado, y esa persona, algunas personas hasta ya están muertas, pero les tienen odio y les tienen rencor, y aunque ya están muertas todavía los tienen esclavizados porque no obedecieron a Jesús, que les dijo perdona, y ellos pensaron, no, es que perdonar es malo, perdonar, yo quiero perdonar, tú no sabes lo que me hicieron. ¿De veras tú crees que Dios no sabe lo que te hicieron? Dios sabe todo. Pero si Dios está pidiendo que perdones, es para que tú seas libre. Porque si tú no eres libre y estás lleno de odio, al rato va a explotar ese odio con alguien y tú vas a dañar. Y lo mismo por lo cual tú odias a la persona por lo que te hizo, tú se lo vas a hacer a alguien más. ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesús? Lo tercero, ¿estás dispuesto a aprender? Aprender es crecer. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Dijo, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. ¿Estás dispuesto a aprender? Miren, una de las cosas más difíciles es cuando no quieres oír algo. ¿Eh? Es cuando el doctor te dice, te tengo que hacer un examen porque creo que hay algo mal en ti. Y tú dices, no quiero el examen porque no quiero saber. No quiero saber. Y el doctor te dice, pero es que si no hago el examen y algo está mal en ti, te puede quitar la vida. No, pero no quiero saber, no quiero saber. Y muchas veces nosotros no queremos oír mensajes verdaderamente bíblicos, no queremos verdaderamente escudriñar la Biblia porque tenemos miedo de lo que Dios pida de nosotros. Y a veces brincamos partes de la Biblia. Y entonces estás dispuesto a aprender. Si estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a cambiar. Porque Jesús a través de su palabra nos está cambiando a nosotros cada día. Cada día.
Son tres cosas. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Venga lo que venga, ¿estás dispuesto a someterte a Jesús aunque no te guste, pero obedecerlo? ¿Estás dispuesto a aprender, a crecer? ¿De veras quieres que Dios hable a tu vida? A lo mejor no te gusta lo que te va a decir, pero va a ser lo mejor para ti. Ok, aquí paramos.